Los ministros del nuevo pacto viven y practican la palabra de Dios. Muy buenos días a todos. Vamos a leer con oración 2 Corintios capítulo 3 versículo 6 que dice: Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Oh Señor Jesús, porque nos hiciste ministros competentes. Un ministro es un servidor, por eso Señor, hoy queremos servirte a ti Señor, pero servirte con competencia de ese nuevo pacto que es el Espíritu Señor, ese pacto que fue sellado en la cruz Señor. Oh Señor Jesús, gracias Señor porque nos llamases a servir en ese nuevo pacto, ¿sí? Que no fue la letra como se la diste a Moisés, sino se la diste en el Espíritu, ese Espíritu que da vida, ese Espíritu que está todo consumado, ese Espíritu que habita dentro de nosotros. Oh Señor Jesús, como ese Espíritu 7 veces intensificado, porque la letra mata. Oh Señor Jesús, cuando la letra mata es cuando se nos convierte en conocimiento. Quita Señor ese conocimiento que no ha sido aplicado en nuestras vidas y haznos ministros competentes para que por medio de tu Espíritu seamos vivificados, Señor. Oh Señor Jesús, gracias te damos Señor porque con la lectura de tu palabra podemos obtener el conocimiento, pero con el Espíritu podemos estar capacitados para vivir esa palabra que está escrita, que eres tú mismo dentro de nosotros como cartas escritas. Oh Señor Jesús, gracias te damos Señor. Amén. Los ministros del nuevo pacto viven y practican la palabra de Dios. Como vemos, un ministro es un servidor y el deber de un servidor, en este caso de un nuevo pacto, que somos los hijos de Dios, que vivimos para Él y practicamos su palabra, debemos tomar la palabra de Dios como un vivir y no como un simple conocimiento. O sea, no debemos conformarnos únicamente con oírla, sino que debemos practicarlas con pasión, o sea, debemos ser apasionados por su palabra. Para esto debemos tener comunión, una comunión íntima con el Señor, ¿sí? O sea, entrar en su presencia, porque cuando entramos en su presencia, ¿qué pasa? Hay una revelación en nuestro interior, ¿de qué? De las escrituras, ¿sí? Eso, como veíamos en días pasados, es como cavar y encontrar la roca para edificar una casa, ¿sí? El fundamento va a ser firme porque la roca va a ser Cristo, ¿sí? Y eso va a ser edificado por el Señor. Por eso vamos a poder soportar las pruebas, vamos a poder soportar los vientos, las lluvias, el virus, la economía, todo lo que esté pasando en este momento, todas las dificultades y atribulaciones, ¿sí? O sea, no solamente es saber cómo construir una casa, o sea, saber los planos, sino hay que tomar la acción, hay que hacerla, ¿sí? Para que no quede una casa en el aire, ¿sí? O sea, no debemos limitarnos únicamente al conocimiento porque eso va a producir una falsa sensación de seguridad de que sabemos las cosas pero no la estamos aplicando. Un ejemplo está en Apocalipsis 3, 17, 18 que se le decía a los laodicenses, ¿sí? Donde dice: tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. No te das cuenta que eres un infeliz y miserable, eres pobre, ciego y desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. O sea, esto significa para tomar la palabra de Dios con profundidad. O sea, debemos pagar un precio para eso, ¿sí? Para que llegue a ser una realidad en nuestro vivir. Porque podemos permanecer, porque eso puede permanecer como letra solamente y conocer su palabra, y sin poder vivirla, pues eso se va a transformar en un tormento para nosotros, porque como lo veíamos al principio, la letra mata, ¿sí? Y más el Espíritu vivifica. Por eso alabamos al Señor en esta mañana, porque estamos en ese ministerio del nuevo pacto, en el ministerio del Espíritu, ¿sí? Donde nos da vida. Ese es el mismo Espíritu que nos capacita para vivir la palabra de Dios. También debemos tener cuidado para no transformar el conocimiento de la palabra en nuestra propia verdad. Muchas veces, por tener conocimiento, podemos creer que estamos que únicamente nosotros sabemos que tenemos la verdad, pero eso lo discierne es el Espíritu. Por eso debemos tener una comunión íntima siempre con el Señor. ¿Por qué? Porque si no estaríamos poniendo un velo entre el Señor y entre nosotros, ¿sí? Esto nos impide verlo, disfrutarlo, incluso hasta oírlo, pero por eso debemos estar en esa intimidad, en oración, ¿sí? En alabanza todo el tiempo. ¿Para qué?
para que el velo sea quitado de nosotros, ¿sí? Y que desde nuestro espíritu podamos ver la gloria del Señor y ser transformados en su gloria en gloria, en la misma imagen del Señor. Ahí en ese momento, ¿qué va a pasar? Lo vamos a ver cara a cara, ¿sí? Ahora, también tenemos que tener en cuenta que el enemigo intentará cegar nuestro entendimiento para no ver la luz de la gloria que es Cristo en el Evangelio, ¿sí? O sea, pero leamos 2 Corintios 4:6 que nos dice: Pues Dios, quien dijo, haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Entonces vemos que aquí esta tiniebla no tiene poder, porque Dios quiere resplandecer, ¿sí? O sea, debemos mantener esa comunión con el Señor constantemente, permanecer en su presencia y contemplar su faz. Para esto, las pruebas que estamos pasando muchas veces, esos sufrimientos, vemos que somos vasos de barro, pero que en nuestro interior hay un gran tesoro. Ese gran tesoro es el mismo Señor, su palabra, su espíritu, ¿sí? Y en 2 Corintios 4, versículos 10 al 12, nos dice: mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Entonces vea que ese tesoro, ¿sí? Que está mostrando aquí esos sufrimientos, ese tesoro lo que está haciendo es producir vida, ¿sí? Por eso nosotros como ministros, como hijos de Dios, como sirvientes del Señor, ¿sí? Como mayordomos, ¿sí? Dispensamos la vida de Dios. Esa es nuestra labor por medio de todos estos sufrimientos. Por eso vemos que los ministros del nuevo pacto viven y practican la palabra de Dios. Amén, mis hermanos. Jesús es el Señor.